En las vastas llanuras del sur de Estados Unidos, donde los cultivos se extienden hasta perderse en el horizonte y el ganado pasta bajo un sol inclemente, una amenaza creció de manera silenciosa y descontrolada. Los jabalíes salvajes, introducidos hace décadas, encontraron en esas tierras fértiles un refugio perfecto para multiplicarse sin límites. En cuestión de años, las manadas alcanzaron cifras impensables, causando estragos en los campos de maíz, sorgo y pastizales, destruyendo sistemas de riego, atacando animales domésticos e incluso poniendo en riesgo a las comunidades rurales. Lo que para algunos era un problema menor se transformó en una plaga de dimensiones épicas, capaz de generar pérdidas millonarias en pocas semanas. Los granjeros, acostumbrados a enfrentar sequías, tormentas y fluctuaciones de mercado, se vieron completamente superados por la velocidad con la que los jabalíes devastaban sus tierras. Las cercas de alambre eran derribadas como si fueran ramas frágiles, los surcos de los cultivos quedaban reducidos a montones de tierra removida y el ganado aparecía herido por colmillos afilados. La desesperación se extendió entre las comunidades rurales, que sentían que cada noche libraban una guerra contra un enemigo que no descansaba. Los métodos tradicionales, como trampas individuales o cazadores solitarios, resultaban inútiles frente a la magnitud del problema. Por cada animal eliminado, docenas más nacían, multiplicando la amenaza a un ritmo imparable. Fue en ese contexto que surgió la decisión más radical: utilizar helicópteros como herramienta de control. La idea parecía sacada de una película de acción, pero era la única manera de enfrentar manadas enteras en terrenos extensos donde los vehículos terrestres no podían maniobrar. Con la coordinación de autoridades locales y equipos especializados, comenzaron a planear operativos aéreos diseñados para reducir las poblaciones de jabalíes en áreas críticas. Desde el cielo, se podía tener una visión completa de las manadas, guiarlas hacia zonas abiertas y actuar con rapidez para neutralizarlas antes de que volvieran a dispersarse. La preparación de cada misión era meticulosa. Los pilotos, con experiencia en vuelos de baja altura, debían mantener una precisión absoluta para maniobrar sobre terrenos irregulares y al mismo tiempo permitir a los tiradores tener un ángulo claro. Los granjeros, desde tierra, señalaban los movimientos de las manadas, mientras los helicópteros sobrevolaban con un rugido ensordecedor que hacía levantar nubes de polvo y obligaba a los animales a moverse en dirección determinada. Era una combinación de logística militar y conocimiento campesino, aplicada a un problema que había rebasado cualquier solución convencional. La imagen era impactante. Desde el cielo, se observaban manchas oscuras desplazándose a gran velocidad entre los campos y matorrales. Los jabalíes corrían en todas direcciones, intentando escapar, pero los helicópteros los rodeaban, cortándoles las rutas de fuga. Los tiradores, equipados con armas de precisión, actuaban con rapidez y eficacia, alcanzando a los animales con tiros certeros. No se trataba de deporte ni espectáculo. Era una operación de control masivo para proteger cultivos, ganado y comunidades enteras. Cada disparo representaba hectáreas de maíz salvadas, animales domésticos protegidos y familias que podían respirar tranquilas. El estruendo de las hélices mezclado con los estampidos de los disparos creaba un escenario de caos absoluto. Los animales, confundidos y asustados, se movían en estampida, levantando polvo y haciendo retumbar la tierra con sus pezuñas. Los pilotos mantenían el rumbo con nervios de acero, mientras los tiradores no podían permitirse un error. Un disparo mal calculado significaba un animal herido capaz de huir y seguir reproduciéndose. La tensión era extrema, porque el objetivo no era simplemente reducir números, sino hacerlo con precisión, evitando sufrimiento innecesario y maximizando la eficacia del operativo. Los testimonios de los granjeros reflejaban una mezcla de asombro y alivio. Muchos contaban cómo habían visto sus tierras devastadas durante años y ahora, gracias a estos operativos aéreos, podían finalmente cosechar sin miedo a perderlo todo en una noche. Para ellos, escuchar el sonido de los helicópteros en el cielo no era un recordatorio de peligro, sino una promesa de protección. Era la señal de que alguien estaba combatiendo junto a ellos en una guerra silenciosa contra una plaga que había puesto en jaque la vida rural. La magnitud de los resultados sorprendió incluso a los más escépticos. En una sola jornada, los equipos aéreos lograban reducir poblaciones enteras en áreas críticas, algo que hubiera sido imposible desde tierra. Los registros oficiales hablaban de cientos de jabalíes eliminados en cuestión de horas, y aunque la amenaza no desaparecía por completo, el impacto inmediato era innegable. Cada operativo significaba menos campos arrasados, menos animales heridos y más tranquilidad para las comunidades.
Lo que al inicio parecía una medida desesperada comenzó a ser reconocido como una estrategia necesaria frente a una crisis sin precedentes. Los primeros operativos aéreos demostraron que la estrategia podía funcionar, pero también revelaron la magnitud real del desafío. Cada vez que un helicóptero despegaba y los equipos se preparaban para un barrido, los drones y los vigías en tierra reportaban nuevas concentraciones de jabalíes en otras zonas. Era como si la plaga no tuviera fin. Los animales, adaptables e inteligentes, aprendían a desplazarse por cañaverales, cauces secos y áreas boscosas para evitar ser detectados. Esto obligó a los equipos a perfeccionar sus métodos, transformando cada misión en una operación planificada al detalle. La coordinación entre tierra y aire se volvió esencial. Los granjeros instalaban puestos de observación en silos, torres de riego y colinas, desde donde podían monitorear el movimiento de las manadas. Usaban radios de largo alcance para transmitir información precisa a los pilotos. 20 al norte, detrás del maizal, podía escucharse en la frecuencia, seguido del zumbido creciente de las hélices acercándose. Desde arriba, los helicópteros descendían hasta apenas unos metros del suelo, forzando a los jabalíes a agruparse y correr en la dirección marcada por los campesinos. El aire se llenaba de polvo, y la tierra temblaba bajo las estampidas, creando un escenario que parecía sacado de un conflicto militar, pero que en realidad era una lucha por la supervivencia del campo. El trabajo de los tiradores requería precisión quirúrgica. Equipados con rifles especialmente adaptados para disparar desde plataformas en movimiento, debían calcular distancia, velocidad y dirección de los animales mientras el helicóptero se balanceaba en el aire. No había margen para errores. Cada disparo debía ser certero para garantizar que los animales fueran abatidos con rapidez. El entrenamiento constante y la comunicación entre piloto y tirador hicieron que la eficacia aumentara con cada operativo. Lo que en los primeros días parecía arriesgado, con el tiempo se convirtió en una rutina ejecutada con sorprendente exactitud. Los resultados empezaron a sentirse en los ranchos. Granjeros que antes perdían hectáreas enteras en una sola noche ahora reportaban daños mucho menores. Los sistemas de riego dejaban de ser destrozados, los corrales permanecían intactos y el ganado podía pastar sin miedo a ser atacado. La diferencia era tan clara que, al cabo de unas semanas, los testimonios comenzaron a multiplicarse. Algunos decían que escuchar los helicópteros sobrevolando era como ver llegar refuerzos en medio de una batalla que parecía perdida. Para muchos, esa presencia en el cielo significaba recuperar la tranquilidad que les había sido arrebatada por años de devastación. La eficacia de la estrategia también atrajo la atención de autoridades estatales y federales. Ingenieros agrónomos, especialistas en fauna y funcionarios de seguridad rural acudieron a presenciar los operativos. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Un sistema coordinado que combinaba conocimiento local, disciplina militar y uso de tecnología avanzada. Las cifras hablaban por sí solas. En una sola jornada se podían neutralizar más de 200 jabalíes en áreas críticas, algo imposible de lograr con trampas terrestres o cazadores aislados. Pero no todo eran números y victorias. El riesgo era constante. Los pilotos volaban a alturas peligrosamente bajas, esquivando cables eléctricos, árboles y construcciones improvisadas. El viento que levantaban las hélices desorientaba tanto a los animales como a los propios equipos en tierra. En más de una ocasión, los jabalíes, en estampida y desesperados, embistieron contra vehículos, derribaron cercas e incluso hirieron a perros de los campesinos que participaban en las operaciones. Era un recordatorio de que esta no era una caza común, sino una batalla en la que cada segundo podía convertirse en una situación de peligro mortal. El impacto visual de estas misiones fue tan fuerte que varios medios locales comenzaron a documentarlas. Imágenes de helicópteros descendiendo sobre campos dorados de sorgo, persiguiendo a manadas enteras de jabalíes, recorrieron periódicos y noticieros. Para algunos espectadores urbanos, aquello parecía un exceso, una escena brutal. Para los granjeros que habían sufrido pérdidas durante años, era justicia y supervivencia. Lo que estaba en juego no era un simple control de fauna, sino la posibilidad de mantener viva la producción agrícola de vastas regiones que dependían de esas tierras para subsistir. Con cada operativo exitoso, los campesinos sentían que recuperaban no solo sus cultivos, sino también su dignidad. Durante años habían pedido ayuda sin ser escuchados, y ahora demostraban que, con organización y determinación, podían enfrentar una plaga que había puesto de rodillas a comunidades enteras. Aunque sabían que la guerra contra los jabalíes estaba lejos de terminar, cada jornada aérea era un recordatorio de que la unión entre campesinos,
autoridades y pilotos podía cambiar el curso de la historia en el campo. La tercera fase de los operativos aéreos contra los jabalíes marcó un antes y un después en la estrategia rural. Lo que al inicio era una medida experimental comenzó a consolidarse como un sistema altamente eficiente, capaz de transformar paisajes devastados en zonas recuperadas. Los granjeros, que antes veían con impotencia cómo los animales arrasaban hectáreas enteras, ahora participaban activamente en la logística, aprendiendo a coordinarse con helicópteros, drones y tiradores especializados. El campo se convirtió en un tablero donde cada movimiento debía ejecutarse con precisión, porque un error podía significar la fuga de toda una manada. El perfeccionamiento de las tácticas se dio paso a paso. Los drones se convirtieron en la primera línea de detección. Equipados con cámaras térmicas, sobrevolaban en la madrugada y detectaban puntos calientes que delataban la presencia de los animales entre cultivos o cañaverales. Esa información era transmitida de inmediato a los equipos en tierra, que marcaban coordenadas y preparaban señales visuales para guiar a los helicópteros. Desde el aire, los pilotos descendían lo suficiente como para encerrar a los jabalíes en un perímetro invisible, obligándolos a correr hacia áreas abiertas donde los tiradores podían actuar con mayor precisión. El resultado era una escena de caos perfectamente orquestado. Los animales corrían en estampida, levantando polvo y derribando todo a su paso, mientras las hélices retumbaban sobre sus cabezas. En tierra, los campesinos cerraban caminos con vehículos y tractores, bloqueando las rutas de escape. Los tiradores, concentrados, calculaban cada disparo con la calma de un cirujano. El objetivo no era arrasar sin control, sino reducir la plaga de manera eficiente, eliminando a los ejemplares más grandes y evitando que siguieran reproduciéndose. Cada operación era medida en tiempo, recursos y resultados, con registros precisos que permitían evaluar el impacto real sobre el terreno. Los testimonios de quienes presenciaban estas operaciones eran tan vívidos como estremecedores. Un campesino recordaba cómo, en cuestión de minutos, una manada de más de 100 jabalíes quedó acorralada entre 2 helicópteros y un grupo de camionetas en tierra. El estruendo era ensordecedor, pero lo más impactante era la eficacia. Un enemigo que antes parecía invencible era contenido con disciplina y tecnología. Sentí que estábamos recuperando nuestras tierras, decía, con la voz entrecortada por la emoción. Esa sensación de recuperar el control, de dejar de ser víctimas, era el motor que mantenía a todos unidos en cada nueva misión. El efecto en la economía rural fue inmediato. Donde antes había pérdidas millonarias, los cultivos comenzaron a rendir cosechas completas. El maíz, el sorgo y el trigo llegaron de nuevo a los mercados locales, fortaleciendo la economía y reduciendo la deuda de los agricultores. Las comunidades, que habían vivido años de incertidumbre, comenzaron a planificar el futuro con más confianza. Algunos granjeros invirtieron en mejorar sistemas de riego y reforzar corrales, sabiendo que el trabajo de los helicópteros les daba un margen de seguridad que nunca antes habían tenido. El impacto social también fue profundo. Las familias se sintieron respaldadas, y los jóvenes, que en muchos casos pensaban abandonar el campo por falta de oportunidades, vieron en esta lucha una causa digna. Algunos se entrenaron en el uso de drones. Otros aprendieron logística de comunicación y varios se sumaron como apoyo en los operativos. La lucha contra los jabalíes dejó de ser un peso para convertirse en un símbolo de unidad y orgullo. La gente hablaba con respeto de los pilotos y tiradores, pero también reconocía el papel fundamental de los granjeros que, con sus conocimientos del terreno, hacían posible cada victoria. Sin embargo, la magnitud de la plaga seguía siendo una amenaza constante. Los especialistas calculaban que millones de jabalíes seguían dispersos en diferentes estados, capaces de repoblar las zonas controladas en cuestión de meses. Era una carrera contra el tiempo. Cada operativo significaba alivio inmediato, pero también recordaba que la batalla estaba lejos de terminar. A pesar de los avances, los campesinos sabían que no podían bajar la guardia. Cada noche, al escuchar el rumor de las hélices, entendían que esa guerra silenciosa por la supervivencia del campo continuaba, y que el futuro dependía de mantener la disciplina, la organización y la voluntad de resistir. Lo que estaba ocurriendo en esas vastas llanuras ya no era solo un asunto local. Expertos internacionales comenzaron a observar con interés la combinación de recursos aéreos, tecnología de drones y conocimiento campesino. El modelo despertaba preguntas sobre cómo enfrentar plagas similares en otras partes del mundo. Desde Australia hasta Europa del Este, donde también se sufría con jabalíes salvajes,
Los reportes de lo ocurrido en el sur de Estados Unidos generaban debates sobre cómo adaptar estas tácticas a distintas geografías. Los granjeros, que un día habían pedido ayuda sin ser escuchados, ahora eran vistos como pioneros en una estrategia inédita. Cada operativo era un recordatorio de lo que estaba en juego, no solo hectáreas de cultivo, sino la permanencia de un modo de vida. El campo, con sus amaneceres de trabajo y sus noches de incertidumbre, se mantenía firme gracias a la unión de quienes habían decidido no rendirse. Y aunque el ruido de las hélices podía parecer aterrador para quienes lo veían desde lejos, para los granjeros era la música de la resistencia, el sonido que anunciaba que aún había esperanza frente a una plaga que parecía no tener fin. Cuando el sol volvió a levantarse sobre las llanuras, el polvo aún flotaba en el aire y las marcas de las estampidas quedaban grabadas en la tierra como cicatrices de una guerra silenciosa. Los granjeros miraban sus campos con una mezcla de cansancio y alivio. Habían pasado años soportando pérdidas incalculables, noches en vela y la desesperación de ver cómo los jabalíes reducían a nada meses de esfuerzo. Pero ahora, después de cada operativo, había una sensación distinta, la de estar recuperando lo que les pertenecía. No eran soldados, ni cazadores profesionales. Eran hombres y mujeres del campo que se habían visto obligados a transformar sus herramientas de trabajo en instrumentos de defensa para proteger su sustento. Los helicópteros que surcaban el cielo se habían convertido en símbolo de resistencia. Para algunos podían parecer una imagen extrema, pero para las familias que vivían en estas tierras, eran el recordatorio de que ya no estaban solos. El rugido de las hélices significaba protección, la posibilidad de dormir sin sobresaltos, la certeza de que los cultivos verían el amanecer intactos. Cada operación no solo contenía a los animales, también renovaba la fe de los granjeros en que la unión, la organización y la innovación podían hacer frente a cualquier amenaza. Los resultados eran innegables. Donde antes las pérdidas se contaban en millones, ahora las cosechas volvían a llenar los hilos. El maíz y el sorgo recuperaron su lugar en los mercados. El ganado podía pastar sin miedo y las comunidades rurales comenzaron a planificar un futuro más estable. El cambio no solo estaba en los campos, también en las personas. Los jóvenes encontraron motivos para quedarse y participar. Las mujeres asumieron roles clave en la logística, y los ancianos, que habían visto pasar décadas de crisis, se sentían orgullosos de presenciar un renacer de la vida campesina. Pero aunque cada operativo era un triunfo, la amenaza seguía ahí, latente en millones de jabalíes que aún vagaban por otros estados. La batalla estaba lejos de concluir, y eso hacía que cada victoria se valorara aún más. Era un recordatorio constante de que no había espacio para la complacencia. Había que mantener la vigilancia, reforzar las trampas, perfeccionar las estrategias y, sobre todo, sostener la unidad que había hecho posible lo imposible. Y ahora, que has escuchado toda esta historia, quiero hablarte directamente a ti. Este canal existe para dar voz a quienes luchan en silencio, para mostrar esas batallas invisibles que rara vez aparecen en los titulares, pero que definen la vida de miles de familias. Historias como la de estos granjeros, que se enfrentan a un enemigo implacable con valor y creatividad, necesitan ser contadas, necesitan ser compartidas. Pero para que eso siga siendo posible, necesitamos tu ayuda. Por eso, te lo pido, casi te lo imploro. Suscríbete al canal ahora mismo. Haz clic en el botón, activa la campana y únete a esta comunidad que crece con cada persona que valora estas historias. Tu suscripción no es un simple gesto, es un apoyo real que nos permite seguir investigando, narrando y mostrando lo que otros prefieren ignorar. Con cada nuevo suscriptor, nos acercamos a más personas, logramos que más voces del campo sean escuchadas y que más luchas como esta encuentren un espacio para ser reconocidas. No lo dejes para después. Hazlo ahora mismo. Suscribirte no te cuesta nada, pero para nosotros significa todo. Es la diferencia entre poder seguir trayendo historias como esta o que se pierdan en el olvido. Tú tienes en tus manos la oportunidad de que estas voces no se apaguen. Acompáñanos en este camino. Apóyanos con tu suscripción y sé parte de esta misión de dar luz a las batallas que otros no ven. Hoy fueron los jabalíes. Mañana será otra historia igual de sorprendente, de sacrificio, de ingenio y de coraje. Pero solo podremos seguir contándola contigo a nuestro lado. Suscríbete ya, porque tu apoyo es lo que mantiene viva esta voz.